Primero que todo, agradecer la gentileza de mis colegas neurocirujanos el haberme invitado a compartir con ustedes este tema. En esta institución, a diferencia de la mayoría de las instituciones del mundo, el colegaje, la amistad, el cariño de trabajar entre neurocirugía y ortopedia es un ejemplo que los invito a seguir en todas las instituciones del mundo. Beneficio que redunda para los pacientes. Lo que se logra en esta institución es un modelo a seguir. Todos invitados a que conozcan el modelo de lo que hacemos acá. El tema que me invitaron es el manejo inicial del trauma raquimedular. Vamos a revisar conceptos fundamentales, conceptos básicos de lo que ocurre en el trauma raquimedular. El trauma raquimedular agudo es un evento traumático devastador experimentado desproporcionadamente, especialmente por gente joven, y aparece refractario al tratamiento. Esta es una frase de cajón tal vez, pero una frase dura, real, impactante, que afecta y cambia la vida dramáticamente en los individuos. Y la realidad de hoy es que no ha cambiado y no va a cambiar en un futuro cercano. Todas las promesas que aparecen en el horizonte no son nada más sino promesas. Esta frase es y seguirá siendo nuestra dura realidad. ¿Cuál es el impacto epidemiológico? 6.000 muertes al año por trauma raquimedular, 500 a 650.000 lesiones permanentes entre sujetos de 25 a 35 años. Esa es la población foco de esta lesión. En las zonas de transición, es decir, cervicotorácica y toracolumbar. Estadísticas en esta publicación de CADOT en el 2015. ¿Cuál es el manejo inicial de esta lesión? Todo paciente politraumatizado tiene potencialmente una lesión raquimedular. Esa es la frase que tienen que tener ustedes siempre en su cabeza. Politrauma igual potencial lesión raquimedular. Por ende, toda movilización de un paciente politraumatizado debe hacerse con un collar cervical y en una tabla rígida posterior hasta tanto no se descarte una lesión raquimedular. Todo paciente politraumatizado con alteración de la esfera mental tiene una lesión raquimedular, una lesión medular hasta tanto no sea descartada. Hipotensión más bradicardia es, hasta tanto no se demuestre lo contrario, una lesión medular. Hipotensión más bradicardia igual lesión de la médula. Tiene como todo una frase prehospitalaria. 3 al 25% de las lesiones medulares ocurren después del trauma inicial, es decir, no ocurren en el momento del accidente. Las ocasionamos nosotros me refiero a la población general, después de que el paciente ha tenido el accidente, en la movilización, en el transporte, incluso en la llegada al hospital. O sea, 3 al 25% de las lesiones son ocasionadas después del accidente. En esa fase prehospitalaria hay obviamente el grupo de rescate, el famoso ATLS, el transporte médico, el centro de remisión. Nosotros, por lo menos en el medio colombiano, aún estamos lejos de esto, que son lo ideal, la recogida del paciente con un aerotransporte en el sitio del accidente y la llegada a la institución en un medio aerotransportado. En la institución donde nosotros trabajamos ya tenemos en nuestro edificio el helipuerto para recibir los aeropuertos. El helipuerto aún no está habilitado, pero que esperamos en un futuro no muy lejano esté habilitado para recibir los pacientes en forma aerotransportada. En esta fase de evaluación prehospitalaria y en urgencias hay que aplicar lo que se llama la clasificación neurológica, que es establecer cuál es el estado, el estatus neurológico del paciente. Eso es lo que nos define si el paciente tiene o no una lesión medular y cuál es el nivel de esa lesión medular para saber si está en progresión, si está estable, cuál es el grado de compromiso neurológico, que es lo que va a determinar cómo llegó, cómo evoluciona y hacia dónde va a evolucionar en los momentos siguientes. Esa clasificación determinada por la American Spinal Injury Association desde 1996 sigue siendo vigente hoy por hoy y sigue siendo una piedra angular en la definición del manejo de estos pacientes. La determinada escala de Asia: A, lesión incompleta; B, incompleta con una función sensitiva pero no motora por debajo
del nivel neurológico, incluyendo los niveles S4 y S5. C, incompleta, motora conservada por debajo del nivel neurológico, incluyendo niveles sacros. Por lo menos mitad de los músculos clave tienen fuerza menor. D, incompleta, función motora conservada debajo del nivel neurológico. Por lo menos la mitad de los músculos clave tienen fuerza mayor a 3. Y E, que es el estado normal. Esa es la clasificación que se deben aprender, que es la básica, la fundamental, que es la que determinamos con la clasificación de Asia. A evaluar siempre en el estado neurológico los reflejos que determinan la lesión, el estímulo y la respuesta normal, los que utilizamos, los más conocidos, tal vez los más importantes a evaluar, el Babinski, rasgar la planta del pie, cuál es la respuesta normal, la plantiflexión, el cremasteriano, T2L1, rasgar la cara medial del músculo proximal distal, que es la elevación del escroto ipsilateral, el guiño anal o la respuesta anal, S2, S4, que es rasgar la piel o tocar, estimular la piel perianal, que es la contracción del esfínter anal, y el bulbo cavernoso S2, S4, que es apretar el pene o presionar el clítoris o traccionar la sonda si el paciente tiene una sonda, y que debe responder con una contracción del esfínter anal. ¿Qué es la disfunción autonómica? Es la lesión de T6 o proximal que genera disautonomía refleja, hipertensión maligna, distensión vesical e impactación fecal. La hipertensión maligna, cefalea, espasticidad aumentada, sudoración, visión borrosa, congestión nasal, cutis anserina, piloerección, bradicardia, enrojecimiento facial, aprensión general. Todas estas son las respuestas o lo que determinamos y conocemos la disfunción autonómica. Eso no, lo vemos en las lesiones proximales y son respuestas de disfunción autonómica y que nos hablan de severidad en la lesión y hablan de una malignidad, por llamarlo de alguna forma, tal vez mal interpretado el término de malignidad, pero de una respuesta medular inadecuada. Hablemos un poco de imágenes diagnósticas y esta es una cosa un poco confusa en términos de que depende de dónde estemos. Obviamente depende de los recursos a los que tengamos, pero el recurso que hay que tener y que se debe tener en cualquier parte es una placa API lateral cervical, torácica y lumbar. Eso es lo mínimo que se debe tener en el paciente traumatizado. La proyección de odontoides, ojo con las proyecciones de odontoides. Muchas veces en la proyección de odontoides la persona pretende manipular la unión craneocervical y en eso se debe tener cuidado. No hay que manipular la unión craneocervical si no se tiene claramente un estado de en qué, cuál es la integridad de la unión craneocervical. Entonces la proyección de odontoides a veces es simplemente tomar una proyección AP y mirar dónde está esa odontoides y verificar en la lateral cervical dónde está esa odontoides antes de ponerse a hacer maniobras que pretendan tener una bonita imagen a riesgo de la estabilidad de la unión craneocervical. Lo que sí hay que tener claro es que hay que poder mirar la unión cervicotorácica, pero todos tenemos claro que la unión cervicotorácica es muy difícil de evaluar. ¿Por qué? Porque se superimponen muchas estructuras. Por el contrario, la unión toracolumbar sí es muy fácil de evaluar y con mucha frecuencia no la evaluamos porque se toma una placa torácica corta y una placa lumbar baja y se queda la unión cervicotorácica sin evaluar adecuadamente. Hay que estar seguros de que el complejo entre T10 y L2 es adecuadamente evaluado. Y hay que mirar que estas lesiones no se queden por debajo en un porcentaje importante de las lesiones. La tomografía axial computarizada cada vez coge más valor. Sabemos que equipos que permiten hacer protocolos cortos de cortes tomográficos ultra rápidos, que hacen barridos rápidos en instituciones donde se disponen de ese tipo de equipos. Hay barridos rápidos que permiten mirar desde la columna, desde la unión craneal hasta el sacro con barridos rápidos. Pueden ser mucho más eficientes que tomar radiología simple. Y no con esto estoy diciendo que nos podamos olvidar de las placas simples, pero muchas veces es más eficiente pasar o someter al paciente a un barrido rápido de una tomografía ligera que nos permite descartar lesiones rápidamente y no estar movilizando el paciente. ¿Cuál es el valor de las resonancias magnéticas? El valor entra a ser discutible, por lo menos como examen inicial del estudio de los pacientes.
y es una variable que permite evaluar más profundamente el paciente y no es un examen de entrada inicial en el trauma raquimedular, por lo menos en la valoración, en el análisis determinante inicial del paciente en el servicio de urgencias inmediato. Es un examen que tiene mucho valor para definir procedimiento quirúrgico, manejo terapéutico, pero no es el examen de la emergencia, de la valoración inmediata en el análisis del paciente. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Lo primero, tener siempre en la cabeza, preservar la función neurológica residual. Por eso les decía, del 3 al 25% de los pacientes empeoran o definen un peor futuro neurológico después del trauma inicial. Y por eso es que no podemos permitir que esto ocurra. Y ahí es donde determinamos evitar daños secundarios, restaurar la alineación espinal. Ese es el motor de nuestra evaluación. Proponer la estabilidad adecuada de la columna. Ese es el futuro que hay que tener. El trauma medular busca alinear, estabilizar la fractura para rehabilitar al paciente. Todo lo que va a suceder sucede más adelante. Signos de alerta. Trauma facial. Paciente con trauma facial tiene potencialmente una lesión que va a determinar qué va a suceder más adelante. Las fracturas costales múltiples, especialmente si son fracturas costales altas. El hemoneumotórax, la construcción cardíaca, las lesiones aórticas. Vuelvo a insistir, la hipotensión más bradicardia. Y quiero insistir con este corto video. Perdón, que no sé cómo hago para que me pase este simpático video que pretende simular lo que es el manejo multidisciplinario. Mire cómo la ayuda entre varias personas logra un cometido. Este quiere encender su cigarrillo, pero está obviamente ocupado. Pero le puede pedir ayuda al de al lado. Y el de al lado le ayuda a encender su cigarrillo, pero pues tampoco puede, pero le dice al compañero, pues deme una mano. Y logra encender el cigarrillo. Y en el trauma raquimedular, esto sí que es fundamental. El concurso de varias disciplinas es lo que logra que el paciente salga adelante. El manejo multidisciplinario es fundamental. Solo cuando el concurso de varios entra a participar, se logra sacar al paciente. Y a medida que el uno va participando, va ayudando al otro y el otro va ayudando al otro y ese paciente va progresivamente saliendo adelante. Al final, el único beneficiado es el paciente. ¿Qué debemos actuar en el paciente con trauma raquimedular, cardiovascular, pulmonar, evitar el tromboembolismo, manejar la parte gastrointestinal, el sistema genitourinario, cutáneo, musculoesquelético, psiquiatría, medicina física y rehabilitación? En el aspecto cardiovascular, el shock neurogénico, vigilar el electrocardiograma, las enzimas séricas, tener un acceso venoso central, una línea arterial, vigilar la bradicardia, la hipotensión y vigilar qué tan severo fue el trauma torácico. En lo pulmonar, especialmente complicaciones en las lesiones altas, las fracturas costales, vigilar la presencia o ausencia de hemoneumotórax, broncodilatadores para tener una adecuada ventilación del paciente. Estar atentos a la posibilidad del tromboembolismo, que siempre es una complicación frecuente en estos pacientes. El uso de heparinas, aparatos de compresión neumática intermitente y estar atentos a la dificultad respiratoria leve, a la presencia de fiebre baja o prolongada. El hilio paralítico es siempre una complicación frecuente en el trauma raquimedular. La úlcera péptica y por eso el uso temprano de inhibidores de la bomba de protones. Con alguna frecuencia debemos usar en los pacientes sonda nasogástrica, antagonistas H2, soporte nutricional desde la fase temprana en los pacientes, hiperalimentación parenteral en aquellos que no toleren la vía oral y con frecuencia estos pacientes hacen pancreatitis.
Una complicación frecuente en los traumas raquimedulares, la colecistitis acalculosa, el intestino neurogénico, y por eso desde temprano las complicaciones para el manejo del hilio paralítico y medicamentos de esta naturaleza. El aparato genitourinario, todos sabemos, la infección urinaria por la sonda permanente. Hay que entrenar al paciente desde una fase temprana en el cateterismo intermitente y enseñarle al manejo de la evacuación ureteral. Las complicaciones asociadas a las úlceras de presión, ojo con los apósitos protectores, que son un arma de doble filo. Nos da por poner apósitos si decimos el paciente está protegido con un apósito y ese apósito está tapando una úlcera de presión por debajo. Y entonces hay que tener mucho cuidado, insistir permanentemente con enfermería, los cambios de posición cada 2 horas. El gran tema, NASCI, ustedes todos recuerdan el protocolo NASCI, NASCI 1, NASCI 2, NASCI 3, sigue en vigencia o en uso el NASCI 3. Ustedes todos conocen, no me voy a detener en cómo es el modelo NASCI, pero recuerdo con mucho, tal vez, sorpresa que hace unos años en un Congreso Mundial de Cirujanos de Columna hubo una encuesta donde decían: ¿cuántos de ustedes usan protocolo NASCI? Levanten la mano. En un auditorio de 1000 y pico de participantes, 900 levantamos la mano y dijimos: nosotros lo utilizamos. ¿Y cuántos preguntaron cuánto lo utilizan por convicción científica? Como 30 levantaron la mano. ¿Cuánto lo utilizan por convicción legal? El resto del auditorio levantó la mano. La convicción científica que respalda el NASCI 3 es cada vez más pobre. La conclusión es que pacientes en los primeros momentos que llegan a un servicio de urgencias tiene valor, y de resto parece que su valor es muy cuestionable. El mundo ideal sería si pudiéramos tener estos protectores, las bombas, los inflables que aparecen en el timón, que tuvieran medicación que saliera con los airbags de una vez y se la inyectaran a uno en el momento del accidente. Pero eso pues es un mundo ideal que no existe. Saturación tecnológica. Todos los días vemos publicación de medicamentos, nuevas tecnologías, económicamente rentables para quien las produce, pero científicamente no muy sólidas, y por eso hay que leer esa literatura con mucha precaución. Y yo como los invito a que, como yo, estemos atentos, las leamos, las investiguemos, las analicemos, pero tengamos mucho cuidado de embarcarnos en ellas antes de decir que ahí está la panacea. El panorama actual, como dijo Fernando, la amistad nos une desde hace muchísimos años. Esta foto tomada en una visita que le hice a Fernando hace 35 años, cuando nos estábamos entrenando juntos en nuestra subespecialidad, desde un apartamento de la familia de Fernando en Boston, una noche de neblina. Estábamos departiendo con su esposa una cena encantadora, una noche de neblina, una noche brumosa. Ese es el panorama actual del trauma raquimedular: neblina, oscuro, sombrío. Yo espero, como amaneció a la otra mañana, me levanté temprano, Fernando no madruga, yo sigo siendo un insomnio consagrado. A la otra mañana yo me levanté y este es el panorama que se veía: una mañana despejada de Boston. Espero que algún día podamos ver este panorama despejado para los pacientes con trauma raquimedular. La misma ventana, la misma imagen. Algún día podrá verse este panorama para los pacientes con trauma raquimedular, ojalá, pero la misma ventana, dos escenas muy diferentes.